Bueno, ya estamos. Hola a todos, bienvenidos a Criptoconversa, el cuarto episodio. Yo soy Manuel Varela Sobra, en Twitter, Instagram y en todos lados me pueden encontrar como @NoelSobra con Z de zapato. Y hoy tenemos a dos personas más en uno de los lados, en Zurich, Suiza. No sé por qué dije Suiza, pero bueno, es Suiza. Está Alessandro Chacón, que en Twitter es @AECCORG. ¿Qué tal, Alessandro? ¿Cómo estás? Todo bien, Manuel, ¿cómo está todo por allá? Bien, bien. Esperando que se viene una ola de frío la semana que viene, pero bien. Porque igual como estamos en casa, ¿qué importa la temperatura afuera? Sabroso. Hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar del anonimato y de las posibilidades de auditabilidad dentro del Bitcoin y sus consecuencias o posibilidades legales o ilegales. Tema complejito, un tema pesado quizás, pero esperamos que sea de la manera más sencilla, llevadera y amena posible. Y para ayudarnos a navegar las aguas leguleyas, hoy nos acompaña Jesús Centeno, abogado de la República Venezolana. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás, Chacón? Bueno, sí, soy abogado, estoy egresado en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, vamos a ver qué puedo aportar aquí dentro del poco conocimiento que tengo del tema de criptomonedas. Soy experto en la materia de criptomonedas, más bueno, en la materia legislativa y sobre todo en lo que importa, que es el asunto o lo que importa desde el punto de vista penal, que es el asunto de la posibilidad de cometer algún tipo de delito, algún tipo de ilícitos con los criptoactivos. Quizás puedo dar luz en cuanto a ese tema. Muy bien, pues nada, gracias por estar acá. En principio también, gracias al comentario que hiciste en el primer video, sale el tema, porque fue un comentario en el que hacías la pregunta de este tema en particular y vimos que tenés un punto de vista interesante o algo que puedas aportar y aparte así como para hablarlo con Alessandro, que es el experto en el tema, para ver si resolvemos todas las dudas que pueda tener cualquier persona que nos esté viendo o escuchando, ¿no? Vale, entonces, un poco de introducción de lo que hemos hablado hasta ahora en cuanto al Bitcoin en los episodios pasados. Ya sabemos que funciona con blockchain, que es una tecnología, un sistema, una operatividad, por decirlo de cualquier manera, que permite que todas las transacciones que se hagan con Bitcoin a nivel global sean públicas y auditables. Ahora bien, también hemos dicho que uno de los beneficios o características del Bitcoin es que permite que los usuarios que lo utilizan mantengan una privacidad que sea bastante difícil de penetrar si el usuario así lo desea. O sea, tú puedes dar tus datos a algún exchanger, como hablamos en el episodio pasado, y tener el nivel de privacidad que tú quieras, o hay otras herramientas que te permiten pues, mantener cierto anonimato, ¿no? Mi pregunta es, Alessandro, ¿cómo es posible, y aquí viene un poco la duda como que general, que el sistema al mismo tiempo sea privado y público? Es decir, ¿cómo es posible que sea anónimo y auditable? Cierto que son los dos. No es exactamente anónimo, sino lo llamaría yo pseudoanónimo, uh, por la razón de que las billeteras digitales no están atadas a ninguna identidad de personas, ¿no? Sino que son generadas de cero, desde cualquier manera, desde cualquier infraestructura, desde cualquier celular, desde cualquier computadora, etcétera, etcétera, sin absolutamente ninguna autorización de nadie, sino que simplemente tú abres la aplicación, creas una billetera digital y tienes lo que son las direcciones que hablamos antes, que son básicamente las cuentas bancarias, ¿no? Que Y no eso ya... necesariamente la dirección está asociada a una persona. A ver, la dirección no te va a decir la identidad de la persona que es dueña de esa dirección, ¿no? Exactamente, ¿no? Es un número aleatorio, esa dirección, Y básicamente. no hay ninguna autoridad, que es lo que decías, ninguna autoridad de gobierno o de ningún tipo, pues que esté regulando o auditando, no auditando, sino como que identificando. Tal dirección corresponde a tal ciudadano con que tiene el número de identificación fiscal tal. Bueno, sí lo hay, o sea, sí hay agencias de inteligencia, hay algo que se llama Blockchain Analysis Companies, compañías de Blockchain Analysis, ¿no? Que se dedican 100% a hacer esto exactamente, ¿no? A tratar de darle sentido a estas direcciones pseudo-aleatorias, pseudo-anónimas, y tratar de identificar quiénes son los respectivos dueños y para qué se ha utilizado el dinero, etcétera, 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 ¿no? Pero el protocolo como tal
solamente te permite crear unas identidades digitales pseudonónimas, perdón, y a partir de eso ya puedes básicamente recibir y enviar bitcoins o criptomonedas en general. Claro. Cuando dices pseudo anónimas, a ver, porque si yo digo, por ejemplo, yo soy un pseudo poeta, quiere decir que yo me considero a mí mismo un poeta. Cuando dices pseudo anónima, no te refieres a que el sistema se considera a sí mismo anónimo, sino que quizás usa un seudónimo, ¿no? Puede ser. No, lo que justamente del pseudo viene más que todo de que no es exactamente anónimo, no es perfecto, ¿me entiendes? Porque cuando tú dices algo es anónimo, en teoría debería ser perfectamente anónimo, debería ser imposible saber quién es quién, ¿no? Pero en este caso, justamente como la blockchain es auditable, que es lo que estábamos hablando antes, es completamente abierta y eso da espacio a empresas de análisis de blockchain que permitan analizar todas las transacciones que hay y permitan identificar de alguna manera las personas, pues, Claro. si así lo desean. Vale. Caso muy normal, por ejemplo, un usuario tiene una cuenta en Kraken, ¿no? Que habíamos hablado, uno de los exchanges más famosos, tiene que dar su identidad, etcétera. Luego de que tú tienes tus bitcoins en Kraken y los quieres mandar a otra billetera digital que está afuera del control de Kraken, eso crea un vínculo automático entre la billetera digital que está en Kraken y la billetera digital que está fuera en Kraken. Porque eso es todo, esa es la parte del blockchain, ¿no? Es un bloque que está unido a unas transacciones que están todas unidas. Entonces, claro, a partir de la siguiente transacción ya se puede deducir que esa persona, que hay cierta probabilidad de que esa persona que haga las nuevas transacciones es la misma persona que tenía la cuenta en Kraken, etcétera. Ok. O sea que no es pseudo anónima porque no es, lo como te dices, no es perfecta, no es No 100% está anónima. garantizada la Realmente anonimidad. te quiere encontrar y tienes las herramientas de inteligencia y etcétera, tienes el riesgo de que te pueden llegar a ubicar, ¿no? Efectivamente. Cierto. Ahora, en cuanto a este tema, pues y bueno, y yendo un poco a la pregunta que hizo Jesús después del primer episodio en los comentarios en YouTube, nos comentaba Jesús que tuviste una reunión con una institución, sí, creo que sería una institución en contra del lavado de dinero o que consigue los casos de lavado de dinero y que está muy preocupada y hacer mucho énfasis en el tema de las criptomonedas como una posibilidad o como una herramienta que pueda servir o facilitar lo que es el lavado de dinero. Cuéntanos un poco qué te dijeron en esa reunión y si quieres tus impresiones personales al respecto. Bueno, más que todo fue un evento bueno, que se hace en muchos países, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, acude a ese país a hacer una revisión de las acciones que han tomado en contra de la legitimación de capitales. Evidentemente, bueno, esto es una reunión, bueno, una reunión no, como una suerte de ponencias, jornadas que se hacen precisamente para que los oficiales de cumplimiento de las distintas empresas aseguradoras, bancarias, así como personas asociadas a la investigación penal, y ya sea desde el punto de vista de abogados privados o desde el punto de vista público, y personas del Banco Central del determinado país, pues bueno, no solamente informen al GAFI el resultado de sus acciones en contra de la legitimación de capitales, sino que, bueno, que vayan dando herramientas de nuevos, por lo menos nuevos procedimientos para de lavado de dinero, este tipo de cosas, ¿no? En esa reunión en específico, bueno, en ese grupo de ponencias se dio una sobre criptoactivos, porque es una ponencia que se hace cada 8 años, son jornadas que se hacen cada 8 años en cada país. Ellos hacen una evaluación y de esa evaluación ellos determinan si el país está cumpliendo con las recomendaciones que hacen para evitar el lavado de dinero. Entre esas recomendaciones hay muchas, por ejemplo, que los bancos informen con respecto a los clientes, hay políticas de conoce a tu cliente, las actividades que los clientes realizan. Tu cliente, que ya lo hemos hablado del KYC, ¿no? Sería, Alessandro, el Know Your Customer. Exactamente. Sí, pero esto es en general en toda la economía, ¿no? La creación de unidades de inteligencia financiera en distintos países que también van chequeando las transferencias bancarias, las transacciones que se hacen de cualquier tipo, que puedan generar una alarma en cuanto a la legitimación de capital, ¿no? Aunque es un tema bastante complejo, porque igual mi pregunta iba dirigida
hacia la facilidad que podría haber con las criptomonedas de lavar dinero. El tema del lavado de dinero existe y existirá por el solo hecho, o sea, en toda la economía, no tiene nada que ver si es criptoactivos o no, simplemente los criptoactivos, según ellos y según la ponencia que ellos dieron, generan una facilidad. Primero por el anonimato, que ellos indican que, bueno, que tú no puedes saber quién fue el que compró determinado Bitcoin. Y segundo, por el hecho de que es difícil para los cuerpos de seguridad investigación, además que es un tema muy, muy internacional y sabemos que los gobiernos no solamente toman acciones internacionales, sino también acciones individuales. Entonces, bueno, una persona que de repente está en Venezuela puede comprar Bitcoin, como una persona que está en Suiza, que está en España, puede comprar Bitcoin. Y el problema surge desde el punto de vista de cómo viene la investigación penal, desde qué país, este tipo de cosas, ¿no? Porque el lavado de dinero es complejo precisamente por eso, por el tema global, de que no es un asunto de un solo estado, sino que es entre estados, perdón, va de un país a otro, a veces salta 3, 4 países en el tema de la legitimación, porque es un proceso de varias etapas. Entonces, okay. Bueno, yo lo que quería era que Chacón nos dijera, pues, básicamente cómo pudiera un cuerpo de investigación penal, un organismo de investigación penal, una unidad de inteligencia financiera, de repente determinar si un narco, si un corrupto, si una de estas personas que se dedican a la trata de blancas está lavando activos a través de este sistema, pues, de Bitcoin. Sí, bueno, yo creo que más que todo en lo que ha convergido, digamos, el sector yo diría que son dos cosas, ¿no? La primera, está Bitcoin, digamos, en temas de lavado de dinero y este tipo de cosas, se ha demostrado que lo más importante de todo es Bitcoin, por la cantidad de volumen y liquidez que tiene en todos los mercados globales. Y lo que son las criptomonedas que tienen privacidad incluida, ¿no? Que son unas criptomonedas tipo, las más famosas son Zcash y Monero. Y lo interesante de estas criptomonedas es que no hay forma de hacerle seguimiento a las transacciones que están auditables. Entonces no se sabe quién le mandó una transacción a quién, porque no se saben las direcciones, no se saben los montos tampoco de cuánto fue el monto de la transferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos activos que son Zcash y Monero, me comentaste que se llama. Monero, exactamente. Monero, sí. Es decir, deja un registro de las transacciones, pero no te da información ni de usuarios ni de cantidades, de montos. Exacto, no sabes ni las direcciones ni las cantidades. Tú sabes que se realizó una transferencia y en teoría, o sea, eso funciona con unas tecnologías que se llaman Zero Knowledge Proofs, que ya es otra cosa, y básicamente está garantizado de que todas las transacciones son correctas, pero no hay forma de verificar quién le mandó a quién. Okay. Entonces yo creo que lo que pasaba en la industria es que a medida que pasaba el tiempo, lo que son este tipo de criptomonedas privadas han sido descartadas casi al 100% por las instituciones más legítimas de casas de cambio y de exchanges, ¿no? Por justamente esta razón, que le quita demasiado el control a los exchanges de saber de verdad a quién le está mandando su dinero o a quién le está mandando las criptomonedas, ¿sí? Eso es una de las cosas, ¿no? Es decir, que actualmente la mayor carga, la responsabilidad, no digamos la carga, pero la responsabilidad de tener un control sobre las transacciones que se hacen con criptoactivos, con criptomonedas, está cayendo actualmente en los exchanges. Sí, 100%, porque es que esa es la salida al final al mundo financiero real, ¿no? O sea, al mundo actual financiero, al mundo fiat, ¿no? Entonces, básicamente, esas son las puertas de entrada y la salida a Bitcoin, y eso es lo que al final la legalidad ha tratado digamos, de involucrarse, ¿no? Entonces, al final, como eso ha sucedido, el volumen de estas criptomonedas
ha tendido a bajar de forma significativa, ¿no? Entonces yo creo que llega un punto en el que ya es casi imposible hacer un lavado de dinero lo suficiente, con la magnitud suficientemente grande como para que sea importante para las autoridades mundiales seguir, ¿no? En el caso de estas dos criptomonedas. Ujú. Y por el otro lado está Bitcoin, que tiene la ventaja y la desventaja a la vez, porque es la ventaja para las autoridades y la desventaja para el individuo de exponer su privacidad, que es muchísimo más auditable y muchísimo más abierto, ¿no? Y como te decía antes, muchas de las autoridades trabajan con estas empresas de análisis de blockchain Ujú. y tratan de hacer seguimiento a las transacciones que han sido calificadas como fraudulentas y trabajan muy de cerca con los organismos policiales también. Ok, es decir que actualmente en la mayoría de los países pues sí hay cierto monitoreo a lo que está ocurriendo en el mundo de las criptomonedas, las transacciones, y sí hay cierta vigilancia, ¿no? Sí lo hay, cierto. Y justamente por esto también, lo que más de todo se le hace seguimiento es a los robos de las criptomonedas como tal, ¿no? Mm. Por ejemplo, cuando hackean un exchange, cuando hay un fraude, por ejemplo, hay unas empresas que hacen crowdfunding en Bitcoin y son fraudulentas, por ejemplo, Mm. y esas son muy seguidas por las autoridades. En caso en delitos ya más complicados, tipo narcotráfico, terrorismo y corrupción, creo que no se ha identificado Que esté grandes ocurriendo a gran casos. escala, ¿no? ¿Perdón? O sea, que no se ha identificado que esté ocurriendo a gran escala o en una cantidad considerable. Exacto. Y justamente una de las razones es porque como la blockchain de Bitcoin es tan clara y Abierto. ah, es tan abierta, pues las empresas de análisis de blockchain, si quieren identificar a un individuo, tienen bastantes probabilidades de hacerlo, ¿no? Ahora, lo que es interesante también es que la blockchain de Bitcoin también tiene tecnologías que evitan la vigilancia ya generalizada, que es justamente lo que muchos bitcoiners quieren evitar, ¿no? Porque es entendible de cierta manera que se persigan a individuos corruptos e instituciones terroristas, este tipo de cosas, pero ya cuando la privacidad del individuo en forma generalizada se ve afectado, ah, ahí en esa parte hay muchos bitcoiners que están en desacuerdo, pues. Pues claro, uno de los valores, uno de los elementos que le da valor al Bitcoin es también la privacidad. La gente que por cualquier razón desconfianza del sistema, o en el caso de Venezuela, en los países que hay países con control cambiario, o países donde hay alguna vigilancia, se me ocurre por ejemplo el gobierno de China, donde suelen tener muy controlados a sus ciudadanos, el hecho de que sea como que una vida un poco más privada es un valor que le da valor a la moneda, le da valor al sistema Bitcoin en general. Jesús, hay como un paréntesis acá que quisiera hablar porque hablamos mucho de lavado de dinero y hay gente que ha visto Breaking Bad que quizás lo tiene más claro y hay gente que no. Entonces, en términos legales, ¿qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero es una forma de darle, de ingresar dinero obtenido de forma ilícita, de la comisión de algún hecho punible, sobre todo hechos a gran escala, como narcotráfico, como trata de blancas, como corrupción, corrupción a gran escala. Dinero que los criminales necesitan utilizar, pues, y no pueden ingresarlo al sistema financiero de forma normal si no necesitan, bueno, darle apariencia de legalidad. Por lo tanto, realizan un proceso que tiene 3 etapas, mediante el cual, bueno, ellos ingresan el dinero al sistema financiero mediante distintas transacciones legítimas, ya sea compra de inmuebles, compra de empresas, bueno, hay un sinfín de verdad es que se inventan una cada día nueva y más difícil de descifrar, y luego, bueno, vuelve al criminal o a la banda o el dinero ya limpio, ya en el sistema financiero como tal. Siempre se pierde un poco de dinero, no es exactamente la misma cantidad
la que se ingresa y la que se recibe al final, pero es muy efectiva para que los criminales puedan mantener o sea, ver en verdad, disfrutar de las ganancias de la actividad ilícita, porque si no es imposible, porque ¿cómo escondes de repente? Estamos hablando de grandes capitales, estamos hablando de millones de dólares. Cuando por lo menos los narcotraficantes reciben el dinero de su actividad ilícita, lo que reciben son billetes de dólar de baja denominación, porque bueno, o sea, es producto de repente de la venta de unos gramos de cocaína, de unos gramos de marihuana. Ojo, no estamos recomendando a nadie que consuma cocaína, ¿no? No, para nada. Ese dinero en específico para ellos, imagínate, le representa una carga enorme. Además que ellos trabajan por sectores, ¿no? Y de repente si tú vendes drogas en Nueva York, vas a tener una cantidad de efectivo muy grande, producto de la venta de drogas, y que además tienes que colocar en el sistema financiero, y que bueno, esto genera también problemas para los criminales en el ámbito de transportar el dinero como tal. La legitimación de capitales es un tema complejo, pero básicamente consiste en eso, en tener dinero ilícito, ilegal, y darle apariencia de haber sido adquirido ilícitamente, ingresarlo al sistema financiero y bueno, poder disfrutar de los beneficios de haberlo hecho. Básicamente por ahí, ¿no? Muy bien. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible con un ejemplo que vamos a construir acá. Por ejemplo, yo le vendo a Alessandro pues este vaso que tiene agua, que es agua del río Manzanares de acá de Madrid, por ejemplo. Y acá en Madrid está prohibido extraer agua del río Manzanares. Pero Alessandro, todo esto es teórico, nadie se ponga a creer después que por favor, que está prohibido tomar agua del río Manzanares. Pero bueno, Alessandro quiere agua del río Manzanares, yo le digo que yo se la puedo conseguir y pues él me paga 100 euros por el vaso de agua del río Manzanares que le envío directamente a Zurich a través de un camello. Ok, entonces, para el narco, para la persona que está haciendo la actividad ilegal, para mí, en este caso, yo tengo el problema que tengo 100 euros que necesito pues ingresar a mi cuenta bancaria, porque estamos hablando de una cantidad grande. Obviamente este ejemplo es como que muy básico, muy sencillo, pero bueno, imaginemos que son 100 millones de euros, por decir cualquier cosa, ¿no? Tengo este dinero que necesito pues obviamente ingresar en mi banco, o ellos verán que lo necesitan ingresar a su banco, pues para poder utilizarlo, porque mientras lo tengas en efectivo y si es una cantidad grande sobre todo, pues implica mucho moverla. Entonces, usando algún ejemplo real, obviamente sin decir nombres ni nada, ¿qué opciones, por ejemplo, si hablamos de la compra de inmuebles, cómo comprar un inmueble a mí me va a permitir que estos 100 euros que conseguí por vender el vaso de agua del río Manzanares a Alessandro, los pueda entrar a mi banco justificando que vienen de la compra de un inmueble? Fíjate, tú mueves el dinero en específico al principio, sobre todo la legitimación que digamos, el ejemplo típico que es la de los narcotraficantes. Lo No, primero que tienen que hacer estamos hablando de la venta de agua del río Manzanares. Estoy con un ejemplo muy conciso. No me metas narcotraficante, pues mira, a meter droga en Nueva York. Si la venta de agua fuera ilegal, Exacto. el que tú muevas el dinero en el mismo sitio donde tú lo vendiste, donde tú lo obtuviste, que tú muevas el dinero, te genera problemas porque las autoridades pues van a saber que la actividad es en ese sitio, ¿no? Tú primero tratas de alejar el dinero del sitio donde lo obtuviste. Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, ese dinero que es en físico, tú lo tienes que mover, lo tienes que transportar. Evidentemente, bueno, en este caso tus 100 euros no es mucho. Pongamos que fuera 100 millones. toneladas de efectivo, 4 toneladas de efectivo. ¿Ah? Ya. Ellos mover esa cantidad de dinero es un rollo, todo un problema, ¿no? Hay muchas formas de moverlo. Por ejemplo, se le da a personas una cantidad específica de dinero para que ellos depositen eso en cuentas bancarias. Ellos obviamente obtienen una ganancia por eso. Esa ganancia ya es pérdida para el criminal, pero es muy poca. Estas personas que básicamente son como unas mulas de dinero, colocan dinero en los bancos a unos montos que no generan alarma a los efectos de posible legitimación. Una vez ese dinero es ingresado, tú lo vas
propio sistema financiero a distintas actividades lícitas. Por ejemplo, compras un inmueble, no sé, bueno, compras acciones en una empresa, prometes, bueno, hay de todo, das para fundaciones, comprar inmuebles, dejémoslo por ejemplo, comprar inmuebles, compro un apartamento, compro un piso. Exacto. Luego, tú vendes ese inmueble y el dinero que tú obtienes en retribución por la venta de ese inmueble, pues es dinero limpio, porque si te preguntan, mira, ¿dónde tuviste este dinero? Bueno, mira, lo obtuve de la venta de un inmueble. Claro, se ve muy simple, se ve muy sencillo, pero en realidad los buenos lavadores de dinero del mundo del criminal son personas que tienen conocimientos contables, legales, avanzados y no es sencillo, no es una actividad sencilla, ¿no? Bueno, no sé si has escuchado el caso de Panama Papers, son muy populares del lavado de dinero. Lavado de dinero que era, y de hecho por ahí hay una película también en Netflix que habla de eso, justamente de ese caso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la película? Es con Antonio Banderas. Es con Antonio Banderas. La voy a buscar. Busquen Antonio Banderas en Netflix. También está una película interesante que se llama La Gran Apuesta, algo así, que también habla un poco de ese sí, muy buena. Buenísimo. Fíjate que cuando reventó ese tema inmobiliario también se descubrieron cosas en los bancos bien, bien interesantes, ¿no? Hay bancos que se nutren del lavado de dinero, muchísimos bancos del mundo se nutren del lavado de dinero, muchísimos gobiernos legítimos se nutren del lavado de dinero. Evidentemente es un arma de doble filo, es un tema de mucha hipocresía mundial, pero lo cierto es que se estima que alrededor de 2.000 billones de dólares son lavados al año en el mundo. Entonces, ese dinero que entra a los países, que genera bienestar financiero a un país, ¿no? Claro, porque habiendo escuchado este caso en particular del vaso de agua, el beneficio de usar Bitcoin para el lavado de dinero, para el blanqueo de capitales o la legitimar los capitales, sería principalmente ¿cuál? ¿Qué beneficio le verías tú, Alessandro, a usar Bitcoin? No estamos recomendando, ni mucho menos, ¿no? Pero más o menos, ¿por dónde podría venir el temor de las autoridades al Bitcoin que pudiera facilitar este proceso? Yo creo que actualmente ninguno. O sea, yo creo que actualmente, si estamos hablando ya de lavado de dinero y legitimación de capitales a gran escala, ya eso funciona a través del sistema financiero actual. Así como Jesús lo decía, hay gobiernos que son inmorales que lo permiten, hay bancos internacionales que lo permiten. Así que yo creo que para este tipo de actores a trasladarse a Bitcoin yo creo que sería un riesgo demasiado grande. Así que no lo veo factible en este momento, ¿no? Ahora, yo lo que sí veo posible que lleguemos en algún momento con Bitcoin y con las otras criptomonedas en general es que ya la anonimidad sea tan fuerte de que sea muy sencillo mandar, ¿sabes? 500 millones de dólares de punto A a punto B sin que nadie pueda saber quiénes A y quiénes B, ¿no? Yo creo que eventualmente vamos a llegar a ese punto y yo creo que lo más importante de todo es que nosotros nos preparemos para eso, en vez de, como muchos gobiernos han intentado, como el gobierno chino, por ejemplo, tratar de ilegalizarlo. Yo creo que eventualmente vamos a llegar a eso, ¿no? Y desde un punto de vista ya más filosófico, ya digamos de libertario, ¿no? Los individuos deberían tener la libertad de mandar dinero de punto A a punto B, sin ninguna restricción, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? Porque al final siempre la moral o la ética siempre está atada a alguna autoridad, ¿cierto? Y lo que yo siempre les digo aquí a mis compañeros aquí en Suiza de trabajo, que siempre que les cuento la historia de cuando estaba en Venezuela y teníamos acceso a dólares preferenciales en el exterior, etcétera, etcétera, etcétera,
Yo me recuerdo muy bien que cuando tú tienes una moneda que está ya, que tiene inflación demasiado grande, tu instinto siempre es preservar tu dinero, ¿no? Entonces mucha gente lo que hizo es viajar al exterior, sacar dinero, digamos, ir para el casino, pasar la tarjeta de crédito en el casino y sacar el efectivo, ¿no? Claro, lo que se Digamos. llama raspar la tarjeta, para Lo raspar que el se culo. llama raspar la tarjeta, ¿no? Y eso es identificado por Venezuela, por el gobierno de Venezuela, como lavado de dinero, literalmente, ¿no? Mm. Y eso es malo. A mí me parece, pues no, pues, o sea, el gobierno a mí me está robando el dinero, inflando la moneda, y yo tengo el derecho total de salvaguardar mi propiedad, que es mi dinero, ¿no? Y esa es una de las formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Jesús? Te veo cara como que no estás muy de acuerdo. No, porque es que, fíjate tú, desde el punto de vista de los ilícitos cambiarios, en Venezuela se creó la ley de ilícitos cambiarios, que está diferenciada de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, en la cual aparece el delito de legitimación de capitales. Y las penas son distintas, mucho más bajas. Contemplan una multa, además, para las personas que rasparon un cupo. De hecho, bueno, o sea, te lo digo por experiencia, el punto de los delitos que se cometieron durante esta época, en la que el gobierno te da dólares preferenciales, la forma o sea, la cantidad tan enorme de gente que lo hizo, no digo ni que está mal ni que está bien, lo que digo es que no lo consideraron como tal, como lavado de dinero, lavado de activos, pero sí generó un grave problema a la economía nacional, ¿no? Mucha gente se aprovechó de esto, tanto dentro como fuera del ámbito gubernamental. Más grave fue aún el tema de las empresas que de maletín, empresas que pidieron dinero para exportar, para importar productos de primera necesidad o de repente, bueno, para hacer negocios como tal. Incluso en un principio cuando comenzó el asunto del préstamo de dólares para poder traer mercancías, grandes empresas muy conocidas en el mundo que estaban en Venezuela lo hicieron. Entonces, bueno, eso generó también, además de un tema de corrupción, un tema de fuga de divisas increíble en Venezuela, que se distingue del lavado de activos por el tema del tipo penal en específico. Es decir, el delito existe en otra legislación, en otro compendio legislativo, en otra norma, que es la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Y el delito que se daba con los dólares era el delito de tráfico de ilícito cambiario, como tal. Se llama así la ley de ilícito cambiario. Y bueno, Estamos hablando, pero hay estos casos de gran escala. Hay otra cosita que quería agregar con respecto al tema de, fíjate, en algo, corrígeme, Chacón, si me equivoco, con respecto al tema del lavado de dinero con criptomonedas. O sea, yo que estoy en Tijuana, tengo 3, 4 millones de dólares en efectivo y producto evidentemente del narcotráfico. Entonces, bueno, yo con ese dinero, pues te pregunto porque no lo sé, pues, puedo yo comprar Bitcoin y luego puedo venderlo y decir, bueno, ya pasaría otra vez al dinero normal, al sistema financiero mundial y entonces pasaría, qué sé yo, lo paso en 3 millones. Lo compro, si lo vendo rápido, no sé, el valor del Bitcoin no sé qué tanto fluctúa, creo que no mucho, ¿no? Es más o menos estable. Si lo vendo a la semana, debería estar ganando más o menos lo mismo, y puedo decir que lo obtuve de ahí, ¿no? El problema sería en cuanto a la transferencia que me hicieron, porque evidentemente cuando me hagan una transferencia, esta transferencia va a decir que fue hecha a mi nombre en los bancos como tal. ¿Sí o no? No sé. ¿En cuál Corrígeme si banco, me perdón? equivoco. ¿En cuál banco? Por ejemplo, Fíjense.
yo compro los Bitcoin y luego los vendo. Sí, así mismo. Y, ajá, cuando Así yo mismo los vendo, funciona, yo los así- vendo. ah, esa es la forma que yo hago, por ejemplo, para mandarle remesas a mi padre. Yo compro bitcoins aquí y los vendo en Venezuela. ¿Eso es lavado de dinero? A mí no me parece. No, 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 Desde el no, no. punto de vista moral, obviamente, ¿no? No, porque es que tú el dinero que obtuviste no lo obtuviste ilícitamente. El dinero Claro, que, por ejemplo, que yo utilice para comprar Bitcoin, si es ilícito, evidentemente si es lavado de dinero. ¿Me explico? claro, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Lo que yo estoy en desacuerdo es en, digamos, culpabilizar el método de transferencia, ah, darle la responsabilidad de eso al método de transferencia, porque al final el criminal fue la persona que está en México que hizo su acto criminal, ¿no? Y en mi Claro. opinión, esa persona es la que debe ser, ¿sabes? Ah, juzgada en México y perseguida en México por lo que hizo, ¿no? Claro, el punto aquí no es con respecto al tema de si el Bitcoin es dañino, no, porque el Bitcoin no es dañino, ni ninguna criptomoneda parece ser es dañina. El conflicto surge porque igualito las transferencias bancarias no son dañinas como tal, y son utilizadas para eso, ya, el comprar inmuebles, pero el punto surge en si otorga facilidad en cuanto al anonimato. Por ejemplo, la compra de bienes y servicios con Bitcoin es un poco más compleja la investigación penal. Yo lo veo todo desde el punto de investigación penal. A Claro. la hora de que yo determine lavaron activos, ¿cómo yo determino que de repente el dinero, los bitcoins que vendió Manuel, fueron adquiridos con dinero ilícito? Claro, Ahí por está ejemplo, lo complejo del en el asunto. mismo caso del vaso de agua, si en vez de pagarme en dinero en fiat, el vaso de agua 100 euros, me pasa el equivalente de 100 euros en Bitcoin. Y luego esos Bitcoin, inmediatamente yo los vendo y ya tengo el dinero en mi cuenta. Y al momento de una investigación yo puedo decir, no, este dinero lo obtuve a través de vender Bitcoin y es completamente legal. Estaría ya limpio, ¿no? Estaría ya lavado. Totalmente lavado. Ahora, lo que podría llamar la atención, porque además que, cónchale, fíjate tú, con el Bitcoin está ahorita en qué monto, 6.000 aproximadamente. con 2 Bitcoin ya llamas la atención por lo menos de los bancos a la hora de que te paguen ese dinero, ¿no? O sea, si tú vendiste los Bitcoins, bueno, mira, una transferencia bancaria ya son 12.000. Ya a partir de 10.000 en muchos sitios del mundo, ya a partir de 10.000 llama la atención. Bueno, ¿Me no, explico? o sea, depende de qué estamos hablando, ¿no? O sea, transferencias. Yo he visto transferencias de 500 millones de dólares en Bitcoin. Precisamente, Llama por la eso te atención, digo, es verdad, nadie sabe qué es, ¿no? claro, llama la atención desde el punto de vista que, fíjate, cualquier transferencia que tú hagas en el mundo, porque hay transferencias de muchísimo dinero, si tú las justificas no hay rollo, porque a ti te pueden llamar, te va a llamar la atención, ellos van a decir, las unidades de inteligencia financiera a nivel mundial, la que toque en tu país o en el sitio donde se recibió la transferencia, va a decir, se hizo esta transferencia, chévere, esta persona lo justificó en esto. Pero ya llama la atención desde el punto de vista de que a partir de un monto comienzan ellos a preguntar. Y esto se ha visto mucho últimamente, sobre todo aquí en Venezuela. Hay personas que tienen cuentas en el extranjero y estos bancos, los bancos en España, en Estados Unidos, han tomado unas decisiones bien, bien fuertes. Yo lo he visto en algunas personas que conozco. De repente le bloquean la cuenta y le dicen, por favor, justifícame de dónde sacaste tú este dinero. Enseguida. Entonces, eso está pasando mucho últimamente, sobre todo en los últimos 2 años, lo he visto muchísimo, sobre todo también por el tema gubernamental aquí, ¿no? Aquí personas, mira, esta persona vive en Venezuela, de repente son personas que trabajaron en el ámbito gubernamental en Venezuela y eso generó un tema político más allá. Pero existe en el plano internacional, existe en los bancos, en el ámbito económico, unidades que se encargan de precisamente vigilar estas transferencias bancarias. Entonces, al punto de que sucede esto, de que de repente, mira, yo vendí Bitcoin y ese dinero yo lo tengo producto de esa venta. Y hasta ahí todo muy bien, ¿no? Pregunto yo desde el punto de vista investigativo, ¿cómo yo puedo ir más allá
como un investigador, puedo ir más allá. ¿Quién te vendió a ti esos bitcoins? ¿Cuánto tiempo tuviste tú con esos bitcoins en la mano? En tu posesión. ¿Dónde los compraste? No, me explico, porque de repente tú compras un inmueble en Estados Unidos y tú lo compraste en Miami y tienes ese inmueble ahí, lo compraste ahí, tienes la fecha exacta, tienes el monto que pagaste, en cómo lo pagaste, tienes todo eso. Pero a la hora de investigar el delito es lo complejo, ¿no? Y yo no culpo al Bitcoin de esto, porque no es culpa del Bitcoin. Simplemente los criminales aprovechan cualquier cosa. Igualito, el delito se comete, igualito con inmuebles, igualito con dinero fiat, o sea, se comete de todas formas, ¿no? Pero lo que te quería preguntar es hasta qué punto puede ir un investigador más allá. Mira, de repente la transferencia se hizo en fecha tal, fue este señor en específico y en medio de los bitcoins, ¿me explico? Sí, o sea, sinceramente, yo creo que la investigación, el trabajo investigativo va a tener que cambiar, ¿no? O sea, solamente hablando por lo que yo creo que eventualmente va a pasar, pues que es una privacidad muy fuerte en Bitcoin y en otras criptomonedas. En Bitcoin, claro, pero principalmente hay otras que ya quizás te lo ofrecen, pero en Bitcoin hoy en día no es así. Tu teoría es que va a ir en aumento. Sí, yo creo que el trabajo tecnológico últimamente más que todo está orientado a agregarle privacidad a Bitcoin. Ah, y yo creo que siempre vas a tener, por ejemplo, siempre van a haber, o en este momento, por ejemplo, existen estas instituciones que son los exchanges, ¿no? Que muchos de ellos hacen KYC y Know Your Customer y este tipo de cosas. Y en ese caso siempre sí las tienes, ¿no? Pero a medida que la tecnología sigue aumentando, la visión que se tiene, digamos, es que ya los exchanges no existen, ¿no? Y cuando llegue el punto en el que los exchanges no existan, porque todo se hace peer-to-peer, ¿no? Todo se hace punto a punto, ¿cómo haces tú para, digamos, para tener procedimientos de este tipo de KYC, este tipo de cosas, ¿no? O sea, cuando ya no tenga que pasar por un banco o por una institución el dinero, sino que los mismos Bitcoin que recibí a través de lo que sea, los puedo utilizar yo para mis actividades diarias, ¿no? Para mi... Cierto, exactamente. Y yo creo que eso es algo que eventualmente va a pasar y va a tener que cambiar significativamente el trabajo investigativo, ¿no? O sea, no vas a tener esa posibilidad más, no vas a tener esa posibilidad de ir a una institución y decir, mira, ¿de quién recibiste este fondo? No se va a poder. Así que, en mi opinión, va a tener que transformarse completamente ese trabajo investigativo. Claro. Fíjate algo, en Venezuela existe la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas. Evidentemente esto fue generado a partir de la creación de Petro, ¿no? Sin embargo, ellos aclaran que, bueno, que básicamente ellos pueden tener o sea, que si tú vas a realizar actividades en Venezuela con criptomonedas, o si vas a adquirir criptomonedas, pues tú deberías estar regulado o por de alguna forma avisarle a este ente, ¿no? Creo que con Bitcoin no es, o sea, que ellos se enteren en algún momento que tú tienes Bitcoin, que tú eres venezolano, que no creo que sea factible por lo que has comentado, ¿no? Evidentemente el PETU es distinto porque como hablaste en el primer video, ya es una cuestión que controla más un Estado que no se controla solo como el Bitcoin. Pero el punto está en hasta qué punto, hasta que valga la redundancia, hasta qué forma pueden tener de repente un país, un Estado, un organismo internacional injerencia en cuanto a tener información confidencial de Bitcoin, de las personas que tengan en posesión Bitcoin, para poder llegar a una investigación criminal. Porque, por ejemplo, si yo fuera fiscal y yo quisiera pedirle información a alguien sobre una transferencia bancaria, un banco específico, me dicen que ya por si es difícil, ¿no? Si hacen una transferencia bancaria a Bank of America y yo estoy en Venezuela investigando un delito en Venezuela, para mí es complicadísimo, porque tengo que, para pedir la información a ese banco afuera,
tengo que hacer todo un tema internacional de solicitud a Estados Unidos de que por favor hablen con ese banco, me digan los datos de esa transferencia, me los pasen certificados, apostillados, todo ese cuestión, que bueno, al final me va a permitir de repente procesar a alguien aquí por el delito. Pero existe la posibilidad, es complicada, pero existe. Y si es nacional, sí es totalmente factible. Yo puedo decirle a Banesco, por favor, dime quién hizo esta transferencia. Y Banesco me va a decir, mira, la hizo fulanito de tal, en tal día, tal hora, por tal monto, el beneficiario fue este. Ahí está el punto. El punto está hasta que, mi pregunta, ¿qué tanto se puede meter de repente un investigador penal desde ese punto de vista? O sea, porque si las investigaciones penales tienen que cambiar, de repente el investigador penal debería tener posibilidad de acceder a herramientas que le permitan cambiar esa forma de investigación, o tendría que hacerlo por fuera sin tocar el ámbito Bitcoin. Es que, o sea, ya Bitcoin existe y funciona de la manera que existe, ¿no? O sea, ninguna autoridad puede ir a Bitcoin y decirle, mira, cambia esto para que acepte cierta información, ¿no? O sea, eso no es posible y no creo que sea posible nunca, pues. Principalmente señor Bitcoin que les autorice a hacer eso. Claro. O abrir una backdoor, ¿no? Una puerta de acceso para que ellos puedan... Es casi imposible, ¿no? Exacto, o sea, eso es lo interesante de Bitcoin, que llegó así y, o sea, nadie lo puede cambiar, o sea, va a ser muy, muy complicado de que eso cambie, ¿no? Y mira, yo creo que una de las cosas que podría suceder es que va a haber cierto ámbito, digamos, global de ciertas instituciones ya muy, digamos, legítimas con respecto a las autoridades, ¿sabes?, de los estados. Que si tengan este tipo de ámbitos legales, tipo que hagan Know Your Customer y este tipo de cosas. Y, ¿sabes? Mucho dinero se moverá por ahí, pero siempre va a haber un ambiente ya que sea underground, digamos, donde también se mueva mucho, mucho capital. ¿Cómo evolucionará el trabajo investigativo? No lo sé. Dime tú cómo funcionaban las cosas antes de que existieran la banca electrónica, ¿no? O sea, los billetes en dólares son lo que se llama que son fungibles, ¿no? O sea, tú los puedes utilizar y tú tienes $1,000 en efectivo y tú no sabes, no hay forma de atestificar que tu dinero vino de algo, ¿no? Porque todo está en efectivo, ¿no? Así se hacía antes todo, transferencias en efectivo, efectivo. Y lo mismo pasaba con el oro antes, ¿no? ¿Cómo funcionaba antes el trabajo investigativo? Es que el problema global de la delincuencia ha evolucionado mucho, y sobre todo con el lavado el lavado de dinero. Hay muchos países que se han ido más allá en la legislación y sobre todo en el ámbito internacional. Básicamente, si alguien llega a tu puerta, te toca la puerta, te descubre que tienes un montón de dinero y te pregunta ¿de dónde sacaste ese dinero? Y tú no le puedes explicar de dónde sacaste ese dinero, tú eres una persona, un legitimador de activos, ¿me explico? Es muy complicado. Entiendo. Porque además que eso es toda una crítica a nivel penal desde el punto de vista de que aquí hay como una suerte de adelanto en la punibilidad. Pareciera que la persona va, o sea, no sé si cometiste el delito, yo estoy presumiendo tu culpabilidad, estoy adelantándome en la investigación y ya te estoy agarrando de una vez, no sé si tú lavaste o no, me explico, ya eso es un problema ya a nivel mundial. Las investigaciones siempre se han hecho, bueno, desde mi punto de vista, porque no existe un ABC en la investigación penal. O sea, no existe un ABC como tal, algo que sea siempre igual. Las investigaciones dependen del caso en específico. Si a mí me hablaran de que, mira, yo compré Bitcoin, lo primero que haría sería preguntarte a quién se lo compraste, ¿no? Iría a tocarle la puerta a esa persona y decirle, hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar. Y evidentemente por ahí sería la investigación, ¿no? Y si te digo que lo compré por un portal anónimo, ¿cómo haces? Ahí estamos fregados porque hasta ese nivel no te llega. De hecho, te digo esto porque yo perdona que te interrumpa, pero yo he estado en congresos aquí en Suiza donde han hecho exposiciones los mismos policías, ¿no? De los casos que han tenido con criptomonedas, ¿no?
Y yo mismo incluso he estado involucrado en varios procesos, digamos, judiciales con respecto a este tipo de cosas con criptomonedas también, ¿no? Y es muy interesante cuando llega el punto de que tú ves que los policías hacen su análisis de blockchain y tal, y tal, y tal, y sus análisis investigativos, y muchas veces llegan a un punto en el que dicen, ya, esto es un punto muerto, ¿no? Llega a este punto y para la investigación completamente, porque simplemente ya no hay forma De rastrear. exacto, de rastrear más allá, ¿no? Entonces lo interesante es que la tecnología está llegando a ese punto en el que quizás ya no se pueda rastrear más allá de cierto punto, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer, digamos, las instituciones investigativas para continuar digamos, el seguimiento? No lo sé, nadie lo sabe, ¿no? Entonces tendremos que ver cómo evoluciona. Está en ese punto muerto ahora, ¿no? Un poco. Pero es un hecho, o sea, es un hecho que ya estamos llegando a ese punto, ¿no? Entonces yo creo que para eso es que hay que prepararse. Ok. Sí, bueno, creo que todo pasa por controles gubernamentales que no pueden existir en este punto. Porque al final los estados, las policías pertenecen a los estados, pues, y su nivel de lo que abarcan a nivel de investigación es dependiendo de lo que el estado, del poder que por lo visto va a cambiar un poco en el futuro la cosa, ¿no? El todopoderoso estado ya no podrá ser todopoderoso estado, por lo visto, porque así se le conocía todopoderoso estado. Entonces lo que veo es que la cosa va a cambiar a un nivel complejo, ¿no? Claro, Claro, es que el poder para en el Internet, ¿no? Llega un punto en el Internet que ya no hay forma. claro, a ver, eso tiene ese punto desde el punto de vista criminal, penal, que puede ser un inconveniente visto desde el punto de vista visto desde el ángulo de las investigaciones, de los procesos penales. Pero también hay un beneficio que no se ha mencionado, me parece que es importante que, a ver, siempre que mueves cierta cantidad de dinero, de grandes cantidades en cualquier gobierno del mundo actualmente, y me corrigen si no es así, hay como se pierde un poco la presunción de inocencia. Si mueves 100 o 500 millones de dólares, como viste tú en una transacción Bitcoin hace poco, en cualquier sistema financiero mundial, de inmediato tienes que justificarte. Y hay un poco ahí el tema de tu libertad personal, pero ¿por qué yo lo tengo que justificar? ¿Por qué yo tengo que demostrar que soy inocente cuando debería ser al revés? Entonces, eso por un lado, pues da más libertad al individuo, pero también o sea, y al mismo tiempo tener el beneficio de que podría simplificar muchísimos trámites administrativos que en ámbitos empresariales, pues quizás retrasa mucho los procesos de creación de empresas, de cualquier cantidad de cosas, intercambio de activos, y que se podrían simplificar. Hay algo positivo ahí también, ¿no? Que creo que no se está mencionando. A ver, entiendo que desde el punto de vista de la persona que está encargada de investigar eh, hechos criminales diariamente, no lo vean tan positivo. hay una cosa en el derecho penal que, bueno, en el derecho penal desde siempre han habido discusiones en los distintos doctrinarios, han discutido sobre las distintas teorías que existen, ¿no? De un tiempo para acá se generaron unas teorías que se llaman las teorías funcionalistas. Dentro de esas teorías está una teoría que se llama derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo, que es un derecho que lo primero que hace es ver a la persona que está siendo procesada como un enemigo y por lo tanto como un enemigo casi que como en guerra y por lo tanto eso de ser como persona ya no más, pues entonces el derecho penal del enemigo se caracteriza por un adelanto de la punibilidad, por violación de garantías constitucionales. De repente tú tienes la garantía constitucional de presunción de inocencia, pero en tu legislación existen tipos penales que asumen tu culpabilidad desde el principio, ¿me explico? Wow. Entonces, es complejo porque, fíjate, en Venezuela existe un delito, y en muchos países, bueno, casi todos los que tienen esos convenios internacionales contra la corrupción, existe un delito que se llama enriquecimiento ilícito. El delito de enriquecimiento ilícito se parece mucho al de legitimación de capitales. Es básicamente lo mismo, pero enfocado en funcionarios públicos. Cambia un poco. ¿Qué sucede? Que si tú no declaras, tú haces anualmente los funcionarios hacen una declaración jurada de patrimonio donde dicen cuánto ganaron,
cuáles son los activos que tienen, cuánto ganan mensualmente, cuáles son los activos que tienen, y si por casualidad tus activos no se corresponden con tus ingresos anuales, entonces usted, señor, ya está siendo visto de mala manera. Te dice, justifícame esto, pues. Y si tú no tienes una herencia buena por ahí, o no tienes una forma de justificarlo, te pueden meter preso, pues, punto. Es decir, te procesan y el delito es más o menos una pena considerable, ¿no? Y el peligro de todo esto, es que la economía es cambiante. Y, por ejemplo, en Venezuela existe remesas que se hacen a través de empresas y no a través de la persona que las envía, ¿me explico? Y si tú eres un funcionario público y de repente tú recibes de tu hijo desde afuera un dinero, y ese dinero entra en tu capital, entonces tú dices, bueno, ese dinero lo tuve de remesa, pero hasta hace poco había un tema de ilícito cambiario, se derogó. Entonces ya eso no es delito, pero tampoco puedes hablar de justificación, tendría que hablar el órgano investigador con la empresa, pero no hay investigación penal como tal porque hay personas, hay investigadores penales que dicen, si ya tú no pudiste justificarlo en un principio y la justificación depende de quién, es un tema discrecional, de quien lo revise. Eso lo revisa una persona y dice, mira, no me parece suficiente justificación, señor, está fregado. Legitimación de capital es así, señor, ¿usted tiene dinero? Sí, bastante dinero. Ah, ok, ¿de dónde lo adquirió? Bueno, mira, yo lo adquirí, pero si no tiene una forma de hacerlo rastreable, entonces, señor, usted incurrió en legitimación de capitales, véngase para acá, póngase las esposas, ¿qué más? Y es un tema mundial. ¿Cómo me dijiste que se llama el tipo de derecho del enemigo? ¿Cómo? Derecho penal del enemigo. Derecho penal del enemigo, ok. Y Alessandro, derecho penal del enemigo, como lo acaba de describir Jesús, está mal, ¿no? Desde tu punto de vista. Bueno, yo quisiera saber si eso existe en países ya avanzados, ¿no? Porque me parece un poco peligroso, completamente peligroso. O sea, tú me estás diciendo que si yo soy el presidente de Alemania y está un candidato opositor que se está lanzando a las presidencias de Alemania, yo voy y le digo, mira, derecho penal del enemigo, no tienes derechos constitucionales. O sea, me parece un poco peligroso eso. ¿Cómo no funciona así, eso? Es una teoría del derecho penal como tal. O sea, Okay. que tú puedes generar dentro de un estado normativa que de repente considere a un grupo determinado de personas como enemigo, pero evidentemente no significa que, bueno, si pudiera pasar, pues sería un abuso muy, muy brutal que todo el mundo lo viera, pues, y se denunciar en todo el mundo, y evidentemente no es legal que tú discrimines a alguien de repente por una ideología política, por religión, por raza. ¿En Pero qué caso se utiliza, por ejemplo? esto se utiliza sobre todo, por ejemplo, con los terroristas. Okay. ¿Ok? Y sobre todo en países del primer mundo es muy utilizado con los terroristas, porque ¿qué sucede? Que existe constitucionalmente en el mundo, en muchos países del mundo, existe una prohibición de violar las comunicaciones privadas. Entonces yo no pudiera de repente intervenir la llamada de fulanito, pero si fulanito es sospechoso de un acto terrorista y yo estoy siguiendo una red de financiamiento de terrorismo y me doy cuenta que dieron dinero a tal persona en específico, claro, o que están comprando unos químicos, qué sé yo me voy mucho más allá y de repente, antes de que el tipo cometa el acto terrorista, le pongo las esposas, ¿ok? Ahora, desde el punto de vista penal esto tiene discusiones, porque efectivamente esta persona no ha cometido el acto como tal, ¿ok? Puede que lo haya ideado en su mente. Ahora, hay que ver qué pasos ejecutivos realizó para de repente hablar de una tentativa de acto terrorista, pero no para meterlo preso una vez por el acto terrorista. Entonces, claro, hay normas que van desde ese punto de vista terrorista y obviamente te vas contra los peores enemigos de la humanidad en cuanto al delito. Te vas contra el narcotráfico. Claro, ese es el deber ser. O sea, está ideada para que sea ejercida de esa manera. Pero en el caso del Bitcoin, para centrarnos un poco más en el tema cripto, ¿cómo se llama la persona, Alessandro, que el creador de Bitcoin o el grupo de personas? Satoshi Nakamoto. Cuando Satoshi Nakamoto aparezca o no aparezca, pero si ponemos el ejemplo de que Satoshi
¿Cómo? Satoshi. Nakamoto, cuando el señor o la señora o los señores Nakamoto aparezcan eventualmente, esta va a ser una persona, un grupo de personas que van a ser inmensamente millonarias hablando en fiat, en términos de monedas de gobiernos. Okay, y estas son unas personas que si les da la gana de vender sus criptoactivos, sus bitcoins que tengan, pues van a ser, no sé, inmensamente millonarias. Y según la legislación de la mayoría de los gobiernos, ya eso esa persona no va a poder justificar esos ingresos. ¿Sabes? Exacto. Y tampoco deberían tener que hacerlo, pero lo van a tener que hacer. Y hay un tema ahí que no sé, que no sé. Que no sé. ¿Cómo lo justifican? O sea, no hay nada que justificar, ¿no? O sea, sí, Claro, ese es mi es que yo creo dinero que creció en valor y ya, pues, ¿qué puedo hacer? Yo creo que el tema de justificar dinero, de justificar tu dinero en criptoactivos, no hay problema. Es decir, tú puedes decir, mira, yo vendí Bitcoin y no hay rollo. No hay rollo con eso. El problema es precisamente que no hay rollo. ¿Entiendes? No sé si me explico. No sé si me Claro, explico. pero digo, Claro, sí, mira, yo hay un obtuve, punto muerto en que la investigación no va a poder llegar más que esta gente decir, pues sí, yo tenía 15 millones de Bitcoin y los vendí, y ahora tengo esta cantidad de dinero, y la investigación se lo va a tener que aceptar, o no, o meterlos a presos todos solo por la presunción es que, de que, bueno, este dinero tuvo que haber es, venido de algún lado, y no, como no sabemos dónde es es ilegal. que el punto está en que de repente la investigación ni siquiera llega a ese punto, ¿me explico? Es decir, tú no vas a investigar a alguien que de repente obtuvo dinero por una venta de Bitcoin, porque esa persona lo obtuvo lícitamente. Entonces, Pero si estamos cuando hablando de tú, las cantidades de dinero masivas, de la miles única, de millones de dólares, sí que van a ser investigados. Automáticamente se va a saltar una alarma y será investigado el señor o la señora o los señores Nakamoto. y los señores ellos van a decir, mire señores, vendí Bitcoin tal día, y bueno, mira, no sé, lo que ellos quieran decir con respecto a eso, chévere, señores, este es mi justificativo. Pero el conflicto surge de dónde vino el primer dinero desde antes cuando tú compraste esos Bitcoin. Entonces, como no vas a llegar a ese punto nunca, porque ya esta primera persona te lo justificó, no hay rollo. Claro, a nivel de legitimación de capitales va a tener rollo toda la persona que no pueda justificarlo, pero toda persona que estén dentro de que su dinero sea producto de compra-venta de Bitcoin, evidentemente está justificadísimo, me explico, o sea, no hay tanto rollo ahí. Bueno, pero ¿qué pasa, Yo, por no. ejemplo? Por ejemplo, si yo soy un narcotraficante, ¿no? Ajá. Y de repente aparecen, no sé, 100 millones de dólares en mi cuenta. Los estados, los gobiernos se asustan todos. ¿Qué 100 millones de dólares? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿No? Me dicen, ¿qué es esto? Bueno, sí, yo tenía 10 bitcoins, los aposté ¿cómo se llama esto? En una casa de predicciones. Creo que hay casas de predicciones anónimas, ¿no? De tal manera de que yo predije que Trump iba a ganar la presidencia, ¿no? Y bueno, me gané 800 millones de dólares en bitcoins y los vendí. Ah, pero al final soy un terrorista, todo es mentira. Y lo hice fue Narcotraficante, no mezclemos. Yo perdón, había dicho perdón, que era narcotraficante. narcotraficante. Todo era Claro, mentira, pero todo era mentira, todo es mentira, pero la historia es completamente creíble, completamente creíble. Ahora, claro, ¿qué le pero queda al es investigador? creíble hasta qué punto. Todo. Toda esa historia pudo ser completamente verdad. Y tiene 100 Ajá, millones pero de dólares en su cuenta bancaria, que en realidad vinieron del pregunto yo, narcotráfico, ¿eh? claro, pregunto yo, desde el punto de vista o sea, yo teniendo a la persona investigada en frente. Esa persona me puede hablar de esto, pero evidentemente, si yo fuera el investigador penal, le diría, ok, dame pruebas de que eso es así. No se puede, No hay, estamos en el punto no hay. cero, estamos al punto vacío, Aunque, ¿no? obvio, ojo, yo tendría que desvirtuar la presunción de inocencia de esa persona con pruebas que yo haya descubierto. Pero yo pudiera, claro, es que está complejo el asunto, porque cuando yo me pongo a revisar, si esto que está diciendo esta persona es verdad, no tengo manera, ¿cierto? Exacto. Mira, mira, Ah, ah, mira al esto, final, nueva ley prohibirá el comercio y emisión de criptomonedas en Rusia. Ahí vamos. Eh,
Son los gobiernos. ¿Has leído algo de eso? ¿Has leído algo de eso? No, pero ya me imagino por dónde viene. O sea, Y ahí eso está mi punto. pasa en los países autoritarios más que todo. En Rusia y China pasa eso todo el tiempo, ¿no? Ahora, trata de hacer ilegal Bitcoin en Europa y en Estados Unidos. Te va a costar un montón. Claro, obviamente, pero digo que eso es básicamente una protección de los gobiernos precisamente porque no pueden tener mucha información, digo yo, ¿no? Con respecto a este tema del Bitcoin. Entonces, o sea, no pueden tener información a nivel de quién tiene ese dinero, cómo lo consiguieron, este tipo de cosas. Y evidentemente son países cuya intervención gubernamental es muy, muy, muy fuerte. Pero esta noticia es del 16 de marzo del 2020. Es como que si estuvieran analizando la cuestión durante el segundo trimestre del año, ¿no? Pero entiendo que la manera que un gobierno pudiera regular esto es simplemente bloqueando el acceso a los portales, a los exchanges. No, porque más allá de eso, si yo tengo en mi billetera, en mi aplicación, en el celular, en el móvil, o en mi billetera offline, o lo que sea, tengo mi cantidad de Bitcoin y ellos dicen que es ilegal. Ni siquiera hay forma de probarlo, ¿no? Ni siquiera hay forma de probarlo. O sea, si yo tengo en mi billetera digital 500 Bitcoin y viene la policía y me parte la puerta y me dice, dame todo tu dinero. Yo les muestro mi billetera digital y hay una forma de que diga, aquí hay 0,1 Bitcoin. No hay forma de probarlo, no hay forma alguna, ¿no? O sea, la tecnología está llegando a un punto en el que no se puede, ¿no? O sea, imagínate que volvamos al efectivo, todo es en efectivo, ¿no? No sabes de dónde viene el dinero, no sabes para dónde va, o sea, tiene que evolucionar. Eso te asusta, ahora, Jesús. no es eso, sino que quien nos escucha, por favor, evidentemente esto desde el punto de vista criminal también plantea un riesgo. Hay un riesgo implícito en cualquier operación que tú hagas con cualquier cosa. Por ejemplo, tú compras un carro y el carro se deprecia, salvo en Venezuela de 2000 de 2000 algo, donde el carro parece que agarraba más valor, pero cuando tú sacas un carro de concesionario, evidentemente baja de valor, entonces ya es un riesgo. Cuando tú compras un inmueble, bueno, tienes un valor un poco más estable, pero en temas como la crisis inmobiliaria, bueno, se vio que no era tan estable del todo, podía también fluctuar. Entonces, evidentemente es una herramienta más, como muchísimas herramientas que existen. No creo que sea una herramienta masiva, porque además que lo escuché en el primer video, que había un límite, ¿no? Había un límite de Bitcoin que se podía y que el límite se va a alcanzar en 2140, no me acuerdo ya. Muy bien. Entonces, claro, plantea unos riesgos, ¿no? A la criminalidad también. Y yo sí creo que de alguna forma, o sea, me imagino que va a pasar porque es que tiene que ocurrir de alguna forma. En algún momento va a haber algún tipo de digamos, de manera de investigar quién los tiene, cómo los adquirieron, qué sé yo, ¿no? Digo yo que en el futuro, o sea, puede ser que esa sea la próxima carrera armamentista, ¿eh? En vez de armas, de ver quién tiene la bomba nuclear más potente, quién tiene la tecnología suficiente entre Bitcoin y los diferentes gobiernos del mundo para ver que lo hago más seguro y yo trato de hacerlo más investigable, y más seguro y más investigable. O sea, podría ser a futuro, pareciera, Es posible. hablamos que va a ser una carrera que se está dando en el futuro. Es que Que todo se convierta en eso. Imagínense ustedes que nosotros nos sentamos los tres a hacer una legislación sobre el tema de las criptomonedas, los efectivos, y lleguemos a estos puntos, ¿no? Evidentemente los gobiernos que siempre han tenido un poder máximo sobre sus ciudadanos, sobre las instituciones, sobre el sistema económico de sus países, siéntense ante esta falta de control, ¿no? Ya aquí yo no puedo llegar más allá, yo no puedo ir más allá, y eso yo no, es que viendo todos los líderes que hay en el mundo, no, a mí no, fíjate, a mí no, pero me pongo a pensar desde el punto de vista, de repente, de un gobernante, ¿no? De un país con poder económico, China, Estados Unidos,
incluso los países que no tienen mucho poder económico, pero que sí tienen mucha influencia sobre las instituciones, es un tema que los va a llevar en algún momento a tratar de limitar esta plataforma, esta forma de tener activos. Entonces, bueno, no sé, que amanecer y veremos, pero por lo A ver, y en cuanto a eso, a las regulaciones que pueden venir en el futuro, Alessandro, ya lo hemos hablado en algún otro episodio, pero por favor repítelo, porque si alguien nos está escuchando y puede estar nervioso porque dicen, oye, justo acabo de comprar mis Bitcoin porque Alessandro me lo dijo, y ahora estoy nervioso porque el gobierno del país en el que vivo puede venir a regularlos en un futuro o expropiarlos, como habíamos dicho, o lo que sea. Recomendaciones para evitar que una regulación en el futuro te quite tus Bitcoin. O sea, la única recomendación que tienes ahí es tener los bitcoins en tu control, pues. Que significa, cuando tú compres bitcoins, tú los compras a través de alguna casa de cambio normalmente, ¿no? Hay otras formas de comprarlo, pero normalmente es así. A través de un exchange, y tú esos bitcoins te los mandas a una billetera digital en tu celular, en tu computadora, en cualquier lado. Y, y ya, queda ahí, ¿no? O sea, si el gobierno en algún momento dice, mira, vamos a ilegalizar todos los bitcoins que hay, probablemente lo primero que vayan es a los exchanges y los cierren y traten de expropiar esos bitcoins, ¿no? Luego de ahí, quizás, como ellos tienen la información de las personas que han comprado bitcoins, quizás tengan la posibilidad de ir a los individuos y decirles, mira, ¿dónde están los bitcoins, no? Pero ya hay, digamos que hacer cumplir la expropiación ya se complicaría demasiado, ¿no? Porque tú con esos bitcoins los pudiste haber perdido. Se te pudo haber perdido el celular que tenía los bitcoins, los pudiste haber perdido en una apuesta, y no hay se te olvidó la contraseña y no hay forma alguna de probar para ti ni para el gobierno de que tú estás en posesión de esos bitcoins. Okay, eso. Entonces la recomendación, pues eso, ténganlo ustedes en su billetera, bien sea online, bien sea offline, pero una billetera en su poder, para que eviten que venga Jesús un día a tocarles la puerta a pedirle sus bitcoins. No, escúchame. Exacto. Yo ahorita no soy investigador penal, gracias a Dios, pero bueno, fíjate algo, yo lo que veo, lo que yo siento de lo que he escuchado, ¿no? Y de esto que hablamos, sabes que la ciencia ficción, dicen que en la ciencia ficción se asemeja mucho a la realidad y que muchas veces la realidad llega a los puntos en que llegó la ciencia ficción, ¿no? Hay muchas cosas futuristas en donde la gente paga a través de créditos en internet, básicamente, como en una red, ya sea con una mano que tiene un chip, qué sé yo, porque además que, no, la tecnología, la biotecnología ya se está viendo, ya hay gente que tiene, que puede prender la computadora con un chip que tiene implantado en la mano. Entonces, yo sí siento que en algún momento quizás la realidad supere la ficción en ese punto y que las monedas, los activos digitales, sean el futuro. Estoy casi seguro que van a ser el futuro, pero para llegar a ese punto, evidentemente van a sortear escollos, ¿no? Entonces yo creo que esa recomendación que hace Chacón es muy acertada y que básicamente a mí me encanta la idea de que de repente yo pueda tener mi dinero o mis activos, por decirlo así, en una plataforma segura donde ningún ente gubernamental de repente pueda meter sus manos. Y además bueno, que es una forma de mantener atenta, vigilada tu inversión. Todo el mundo no puede estar equivocado, pues, bueno. Entonces creo que, bueno, que es que a pesar de todos los contras que digo a nivel de investigación penal, creo que es el futuro. Al final va a ser el futuro y no hay forma de detenerlo. Vale, esperamos verte en la carrera del lado de la ley, en la carrera por conseguir información de Bitcoin en contra de la gente que está haciendo que cada vez sea más privado. Tenía un tema que también quería tocar, pero creo que por tiempo, y me corriges Alessandro, si no llevamos ya mucho, ¿cuánto tiempo llevamos? Mira, llevamos tanto tiempo que se trancó el numerito. Que por tiempo lo dejaremos para otro episodio que iba a hablar del Bitcoin como paraíso fiscal, ya hablando no tanto del tema del lavado de capitales y dinero, sino de la posibilidad de evadir impuestos usando Bitcoin, ¿no? Que me parece que es un tema importante y que creo que la regulación a nivel general está bastante
en pañales todavía, está muy poco avanzada. Entonces, nada, lo dejamos para un próximo episodio, lo dejo ahí como un cliffhanger, como un tema que tendremos pronto. Y bueno, nada, muchas gracias a los dos por estar. ¿Algún comentario final que quieras dejar a nombre de despedida, Jesús? No, muchas gracias por invitarme y bueno, no soy un experto en la materia de Bitcoin, pero me ha gustado muchísimo la información que ha dado Chacón con respecto al tema y de verdad que si tuviera la oportunidad en algún momento, evidentemente me voy por esa vía para inversión. Siempre la tienes, Jesús, siempre la tienes. Te diría Alessandro que el momento para comenzar es ya. Ya, siempre. Ya. Bueno, Alessandro, ¿algo que te haya quedado en la mochila por ahí por decir? No, yo creo que todo quedó bastante claro todo. ¿La pasaron bien? Excelente. Claro que sí. Muchas gracias, Manuel. Pues bueno, nada, muchas gracias a los dos, gracias a los que nos hayan viendo, los que nos estén viendo, los que nos hayan escuchado. Esto fue Cripto Conversa. Les recuerdo que en Twitter Alessandro Chacón es @ASCORG. Yo en Twitter, en Instagram y en todos lados soy @Noel Sobra, Sobra con Z de Zarigüeya. Nada, muchas gracias por escucharnos, por vernos y hasta la próxima. Chao, chao. Saludos, chao.